Perdón. Muy buenas noches tengan todos ustedes y todas ustedes. Qué gusto el saludarlos nuevamente por esta vía y mucho más gusto el que el motivo de esta charla o esta conversación sea un tema que ha adquirido una relevancia muy notable en diversas disciplinas sociales y por supuesto el derecho no está ajeno a esto. Y lo que hace doblemente gustoso es con quién tendremos la charla. Está con nosotros Dirk Zavala. Dirk, muy buenas noches. Sé que para ti es eh, una hora que implica desvelo, y por eso precisamente un doble o triple agradecimiento a que hayas aceptado esta charla. Dirk, les debo decir, está fuera del país en un horario distinto, así es que es algo también de subrayar y agradecerse. ¿Cuál es el motivo? Y tiene que ver con el tema genérico de este webinario, que son las fronteras del derecho administrativo. Creo que una de las limitaciones que tenemos en la disciplina es que solemos, dicho en términos coloquiales, mirarnos al ombligo. ¿Y qué significa esto? Que buscamos generar conocimiento y reflexión, usualmente a partir de nuestras propias categorías. Y por supuesto, eso tiene un valor, pero tiene un valor relativo y también tiene una capacidad explicativa limitada y una capacidad de acción también limitada. Y para esto creo que tenemos que ver hacia afuera de la disciplina y no solamente hacia afuera de la disciplina jurídicamente hablando, sino más allá incluso del derecho. Y cuando vemos hacia afuera, nos encontramos con una serie de disciplinas que han tenido un crecimiento y un desarrollo notable. Y entre estas está el análisis económico del derecho, que tiene ya una vida relevante, pero que dentro de esta misma área de conocimiento ha tenido también sus propias modificaciones y yo creo que sus propias revoluciones. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, con la presencia de el conocimiento de por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos y que visto de manera más sofisticada ha sido desarrollado por las ciencias del conocimiento. La psicología, por supuesto, ha desempeñado una función importante y la vinculación de psicología y particularmente psicología experimental o psicología conductual con la economía ha generado ahí toda una revolución teórica y que ha modificado referentes muy relevantes en la disciplina. Y por supuesto, si desde ahí se ve al impacto que ha tenido en el análisis económico del derecho en específico, creo que podríamos tomarlo ya como el campo de vecindad con el derecho. Y es precisamente sobre esta área que Dirk ha trabajado muchos años. Dirk ha desarrollado una labor profesional y docente muy relevante. Dirk es abogado con experiencia práctica. Dentro de su currículo podemos ver una experiencia importante en los tribunales de justicia federal. Y no solamente ahí, sino también en su propia consultoría. Él fundó una consultoría que se llama Ingeniería Jurídica y Económica, que desarrolla precisamente estas cuestiones sobre análisis económico del derecho, política pública, diseños jurídicos. Y por otra parte también ha tenido un desarrollo académico importante. Ha sido profesor del ITAM, tanto en la licenciatura en Derecho como en la maestría en Derecho Económico y de la Regulación, en las áreas de análisis económico del derecho, de política pública, de Constitución y Economía. Ha sido también colega nuestro en el CIDE, donde también ha estado como titular del área de análisis económico del derecho. En fin, tiene una formación muy completa y no solamente eso, sino tiene una peculiaridad, yo diría, mucho más excepcional, que es una inquietud intelectual relevante, está al tanto
de los descubrimientos en estas áreas. Por sí mismo también ha desarrollado artículos relevantes, tiene una participación muy notable en las conferencias sobre análisis económico del derecho, que en el marco de la LACTEC se han desarrollado en América Latina. En fin, es alguien que está presente y que tiene su propia presencia y una presencia relevante en estas áreas. El día de hoy nos tratará sobre cuáles son los temas frontera del análisis económico del derecho y por qué es que los abogados tenemos que mirar hacia esto en la idea no solamente de mejorar el conocimiento y el aparato analítico, sino porque esto sirve, tiene una utilidad. Y por supuesto, el recalar en esta parte relevante de la utilidad que para los abogados tiene es uno de los puntos de interés en la presentación. Y bueno, pues Dirk, bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, con esta breve presentación ya tú nos dirás cuáles son aquellos aspectos que consideras importante desarrollar. No sin antes decirles a ustedes que con Dirk estaremos en las semanas próximas iniciando un curso sobre esta cuestión, sobre ciencias del comportamiento, análisis económico del derecho, regulación, diseños. Y bueno, pues Dirk será el docente responsable de este curso. Muchas gracias, Dirk, por estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por la invitación a este webinar y por supuesto la invitación para diseñar y eventualmente impartir el curso del que habla. Y sobre todo por sus palabras, le agradezco mucho. Desde aquella lejana clase de Derecho Administrativo en la licenciatura, hemos tenido y he tenido el gusto de coincidir con usted y bueno, ha sido toda una linda aventura profesional. Muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que nos dan su bien más preciado, que es el tiempo y la atención, ese bien escaso que hoy todas las plataformas y todos los medios están luchando y creando algoritmos para lograr captarnos. Les agradezco que estén destinando su tiempo a esta charla y sobre todo espero que esta charla siembre dudas. Más que certezas, les quiero dejar dudas, les quiero dejar preguntas para que ustedes, terminando esta charla, salgan y vayan construyendo sus respuestas y bueno, ir construyendo conocimiento. Me permito compartir mi pantalla para empezar la charla. Básicamente, la idea que tengo para hoy es, en menos de una hora, poder sintetizarles de dónde viene, qué es y de dónde viene el análisis económico del derecho y cómo ha evolucionado desde que básicamente se construyó como un movimiento, básicamente en los 60s del siglo pasado, y dónde hoy están los grandes temas de avance y de relaciones entre otras ciencias para informar de mejor manera a los abogados sobre nuestra profesión. Y en ese sentido, el análisis económico del derecho busca ser transversal a todas las disciplinas o a todas las áreas jurídicas, independientemente de la materia específica en la cual ustedes se desempeñen. La ambición del análisis económico del derecho es poder abarcar todo el derecho como objeto de estudio. Entonces, lo primero que quiero es ponerles un ejemplo práctico de cómo plantear o cómo nos planteamos un problema y cómo lo podemos abordar desde diferentes perspectivas. Y he seleccionado la donación de órganos porque es algo que se ha manejado mucho en la literatura de economía del comportamiento y está mencionado en el libro de Tyler y Sonstein de Notch, que fue como un gran libro, pues un clásico contemporáneo. Entonces, si yo pienso en la donación de órganos como abogado, lo primero que pensaría es en normas. Inmediatamente rastrearía cuál es el catálogo normativo que regula esta conducta en nuestro orden jurídico y rápidamente me encontraría con la Ley General de Salud,
Simplemente menciono uno de sus artículos, en donde se establecen principios que van a tener consecuencias muy relevantes para esta institución. El artículo 327 básicamente estipula que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células, y que cualquier intercambio que se pueda dar tendrá que ser, por supuesto, bajo los parámetros que establece la propia ley, pero tendrá que ser a título estrictamente gratuito. Y aquí nos impone un gran tema. Si yo como abogado les preguntara a ustedes como abogados o como estudiosos de el derecho, ¿cómo analizan una norma? Ustedes pueden tomar una visión formalista, entonces pensar primero en la validez de la norma, es decir, esta norma es válida o no es válida, los procesos de creación de la misma respetaron las formalidades establecidas, ¿no? Sí, podríamos empezar a ver si hay alguna contradicción entre normas que pudieras hacer inaplicable esta norma, es decir, empezaríamos a hacer un análisis estrictamente jurídico. Y eso tiene mucha utilidad, pero creo que no alcanza a darnos todos los componentes para realmente poder juzgar o analizar una norma. Si yo lo veo desde el análisis económico del derecho, usando microeconomía, lo primero que diría es, ok, voy a tratar de generar un marco conceptual que me permita ver si hay un mercado y cómo se comporta este mercado. Y claramente puedo decir sí hay un mercado. Hay, por un lado, una demanda de órganos, pacientes que por cuadros médicos específicos requieren una donación. Y por otro lado, hay oferentes que podrían estar en posibilidades de otorgar ese órgano o ese tejido o ese fluido, ¿no? Entonces sí podemos marcar un mercado. Hay una oferta y hay una demanda. Y la microeconomía clásica lo que nos diría es, ok, eso generaría en algún punto un equilibrio, eso generaría un precio y una cantidad de intercambio, y el mercado estaría en equilibrio. Pero resulta que la ley nos dice que no puede haber un acto de comercio, es decir, no puede haber un lucro, no puede haber una ganancia. Tiene que ser estrictamente a título gratuito. Y entonces esto nos lleva a un espacio peculiar de una gráfica como la que tenemos enfrente, que nos lleva a lo que se conoce como un precio negativo. Es decir, un precio en el cuadrante inferior de nuestra gráfica. Entonces, aquí básicamente lo que empezamos a ver es, si yo no permito que haya una compensación, las personas que tienen que internalizar un costo solo lo harán en la medida en que sus beneficios superen a esos costos. Y normalmente eso sucede cuando hay una relación de cariño o de afecto con el receptor. Entonces, está muy visto que en la medida en que hay una distancia emocional entre el receptor y el donante, la probabilidad de la donación disminuye drásticamente. Entonces, independientemente de las consecuencias y del modelo, aquí simplemente quiero visibilizar que para mí, desde esta perspectiva, la gráfica que estoy viendo a la derecha en la pantalla sintetiza las consecuencias de la norma que vimos enunciada en el artículo 327 de la Ley General de Salud. Ambas visualizaciones de la información nos están dando, nos quieren contar la misma historia. La primera nos dice la parte estrictamente normativa. La segunda, esta gráfica, nos da luz sobre qué consecuencias puede generar ese tipo de disposiciones. Y podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo con esas consecuencias, pero me parece que el solo hecho de poder visibilizar esas consecuencias se vuelve interesante. Pero esto es simplemente un modelo teórico. Faltaría ver si empíricamente podríamos obtener información
que nos llevara a ver si este modelo ajusta o no ajusta, es decir, predice o no predice lo que está sucediendo en la realidad. Y para eso necesitamos datos, ¿no? Normalmente el análisis económico del derecho o tiene una visión empírica, ¿no? Busca tener información. Entonces, si yo me voy a los datos del Sistema Nacional de Trasplantes, lo que me encuentro es, pues básicamente, para el año 2016, en rojo, en el diagrama de barras, lo que tengo es la lista de espera, cuántas personas estaban inscritas por tipo de órgano en ese año en la lista de espera, y en verde está el número de trasplantes que se realizaron. Si yo sumo esas dos cantidades, podría rápidamente asumir que eso es la demanda de ese año por tipo de órgano. Y es un poco lo que represento en la tabla de la parte de abajo. Y si yo comparo estas dos, podría entender qué porcentaje de la demanda logró satisfacer el sistema y qué porcentaje de la demanda quedó insatisfecho. Entonces, si se fijan, para el 2016, los indicadores en rojo marcan niveles bajos de eficacia de nuestra política pública de trasplante de órganos en el país. Y tristemente, las cosas no han sino empeorado. Si yo reviso los datos del año pasado, lo que veo es que, si se fijan, salvo para el caso de riñón, no, para todos los casos hay un tema de una demanda satisfecha. Hay un cambio en las demandas satisfechas, pero si se fijan, el porcentaje de la satisfacción de la demanda sigue siendo significativamente bajo. Si yo tengo un sistema que está operando con un 15% de eficacia, pues es una eficacia demasiado baja, me parece a mí. Entonces, un poco lo que les quiero decir aquí es, si pasamos de tener una visión estrictamente formal del derecho a tener una visión donde tengamos datos para contrastar y modelos teóricos que nos permitan encauzar nuestras interpretaciones, creo que podemos tener mejores formas de entender al derecho, por un lado, y por supuesto, mejores herramientas para mejorar al derecho, que es, digamos, las dos grandes tareas que el análisis económico del derecho se plantea. Entonces, si tuviéramos que definir el análisis económico del derecho, la verdad es que es algo relativamente sencillo de decir, aunque tiene capas de profundidad en su comprensión. Pero básicamente es el uso de teoría económica, principalmente microeconomía, para entender al derecho como objeto de estudio. Y eso es el modelo clásico de análisis económico del derecho. Eso es lo que los padres fundadores del movimiento hicieron en los 60s. Personas como Posner, Calabresi, fueron los grandes autores, Becker, los grandes autores de los modelos que en los 60 empezaron a difundir esta aproximación, que poco a poco fue ganando terreno en la academia. Posteriormente fue, digamos, siendo aplicado en diferentes áreas de la práctica jurídica, y ya para los 70s del siglo pasado se empezaron a ver resoluciones de órganos jurisdiccionales en Estados Unidos y eventualmente resoluciones por la propia Corte Suprema, en donde se aplicaban razonamientos y modelos desde el análisis económico del derecho, y es ahí donde realmente el movimiento empieza a consolidarse. Y de ahí, básicamente, se esparció a todas las universidades en Estados Unidos, y de ahí se fue esparciendo a diferentes universidades en las diferentes regiones del planeta. Pero curiosamente, la década de los 70s, que marca, digamos, la consolidación del análisis económico del derecho clásico, también marca el inicio de los cuestionamientos desde otras ciencias sobre los presupuestos y los supuestos sobre los cuales se construyó este modelo clásico, y de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Y hoy en día, me parece a mí que la definición de análisis económico del derecho se debe expandir
para abarcar otras aproximaciones y no solo centrarnos en la parte clásica de la microeconomía. Para mí, hoy el análisis económico del derecho, por supuesto, se construye a partir de esos modelos de microeconomía complementados con otros tantos aportes de otras ciencias. La psicología aporta lo que hoy se conoce como la economía del comportamiento. Las neurociencias están cada vez avanzando más, no solo en entender cómo funcionamos en nuestra toma de decisiones, por ejemplo, es un vínculo directo con el análisis económico del derecho, y hoy en día también cada vez toma más relevancia los estudios de los sistemas dinámicos, y esto pasa por las ciencias de la complejidad. Y hoy en día se habla también de la economía de la complejidad. Entonces, si yo junto psicología con neurociencias y con complejidad, empiezo a tener una visión mucho más amplia, mucho más integral de los fenómenos que queremos estudiar, en este caso, fenómenos de consecuencias jurídicas o abarcados por los sistemas normativos. Y es un poco sobre los temas que quiero platicarles hoy. ¿De dónde viene el análisis económico clásico? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve cuando le incorporo economía del comportamiento? ¿Qué pasa con las neurociencias y cómo juegan en informar mejor sobre las personas, por ejemplo? Y por supuesto, ¿qué pasa cuando dejo de pensar en islas y pienso en relaciones y pienso en características emergentes de una interacción entre agentes, que es básicamente la idea de la complejidad? Entonces, ¿qué es el análisis económico del derecho? La aplicación, esto es, digamos, el modelo clásico, una idea de encontrar la eficacia, por un lado, las normas están logrando los objetivos planteados, y la idea de la eficiencia, es decir, lo están logrando al menor costo posible. Y estas dos van a ser los ejes rectores del análisis económico del derecho. Nos preocupa la eficacia, las normas están logrando los fines para los cuales fueron creadas, y la eficiencia, lo están haciendo al menor costo posible, o se debe de mejorar algo en el proceso para lograr el mejor resultado al menor costo posible. ¿Cuáles son los 4 supuestos básicos en el análisis económico del derecho clásico? Por un lado, la idea del individualismo metodológico, es decir, nos centramos en la conducta de las personas a título individual, y suponemos que los fenómenos colectivos son la sumatoria de las decisiones individuales. ¿Por qué nos importa el individuo? Porque es al que podemos caracterizar como racional. Entonces, la elección racional de este individuo es el segundo elemento o el segundo supuesto básico, ¿no? Y aquí otra vez, racional significa lo que la escuela de Chicago o la escuela neoclásica supone, ¿no? Que es, digamos, esta idea de somos maximizadores, estamos permanentemente haciendo análisis costo-beneficio y sobre eso tomamos nuestras decisiones. Tercer supuesto, nuestras preferencias son estables, y esto va a ser importante porque si las preferencias no son estables, los modelos que buscan predecir conductas pues tendrían una vigencia muy corta. Entonces, las preferencias estables se requieren para que el modelo tenga una vigencia o una duración mayor. Y cuarto y último, dado que estamos partiendo de modelos lineales, suponemos que los mercados tienden al equilibrio, es decir, habrá un punto en donde logre cruzarse la oferta contra la demanda, y ahí se quedará en equilibrio el mercado hasta que alguna fuerza lo tenga que mover. Sin embargo, estos 4 supuestos me parece a mí que hoy en día están llamados a revisión profunda. No quiero decir que han sido negados, pero sí, sin lugar a dudas, el contenido de cada uno de estos hoy en día está llamado a reformarse. El individualismo metodológico, digamos, para los sociólogos y para otras ciencias, no hace mucho sentido, porque entienden que somos seres gregarios, que vivimos en comunidades, y que los
nuestras relaciones nos influyen. Y desde la ciencia de la complejidad diríamos que en los sistemas complejos, como son los sistemas sociales, la sumatoria de las partes no da los resultados, la sola sumatoria de las características individuales no da las características del sistema. Entonces, por esto decimos que el sistema es más que la sumatoria de sus partes. Entonces, el individualismo metodológico en realidad se cae. Entonces, más que centrarnos en solamente ver individuos, tenemos que entender al individuo, por supuesto, pero tenemos que entender perfectamente sus relaciones. Y de eso hablaré un poquito más con la importancia de entender las redes y entender los sistemas. Entonces, las capacidades de emergencia que tienen los sistemas complejos, es decir, la interacción de las partes generan características que no son observables en sí mismas en los agentes individuales, es lo que hace que el individuo metodológico sea llamado a cuestionamiento. La elección racional ha sido fuertemente cuestionada desde la economía del comportamiento, desde la psicología. Y básicamente hoy traemos dos grandes temas. Por un lado, toda la parte de las heurísticas y los sesgos, la escuela de Kahneman y Tversky. Y por otro lado, la parte de las emociones y la moralidad, ¿no? que siguen identificándose como componentes que alteran nuestra toma de decisiones, que en principio no están consideradas en el modelo neoclásico. Por supuesto, el modelo neoclásico se puede complementar, que esto es lo que me parece fundamental decirles. Yo creo que, si se fijan de la definición que les di hace rato, el modelo neoclásico no es que lo tengamos que sustituir, es que lo tenemos que complementar, que son dos aproximaciones diferentes. Entonces, hablaré un poquito más tarde de cada una de estas. Las preferencias que se suponían estables, pues vemos que en realidad no lo son, porque, y esto Sonstein lo ha escrito mucho y muy bien además, de cómo la arquitectura de las decisiones nos influye. Cómo se acomodan los alimentos en un supermercado decide qué marca seleccionas. Entonces, no es que nuestras preferencias sean estables, sino que en realidad están sujetas a muchas influencias que inclusive son inconscientes para nosotros, ¿no? El orden en el que pones la comida en una cafetería, en una escuela, altera las decisiones que toman los estudiantes sobre qué alimentos consumir. Y esto es una cosa relevante. Son, digamos, el origen de toda la idea de los nudge, de cómo hacer pequeñas intervenciones para mejorar las decisiones de las personas. Entonces, la arquitectura de las decisiones nos influye, aunque no nos demos cuenta. Entonces, nuestras preferencias dependen, sí, de nuestros gustos, por un lado, pero también dependen de cosas por las cuales o no necesariamente somos conscientes. Entonces, tampoco son tan estables como suponíamos. Y por último, los modelos actuales, desde la complejidad, son modelos no lineales. Son modelos que no generan lo que en los modelos lineales se llama equilibrio, sino generan son modelos que generan estados múltiples y por supuesto siempre son dinámicos. Entonces esta idea de buscar el equilibrio general, que es digamos muy importante para la parte neoclásica, que además digamos todo lo que está a la izquierda matemáticamente, cuando tú lo expresas, se ve bonito y es relativamente sencillo de hacer. Todo lo que está a la derecha se empieza a ver complicado, complejo, y mucho del desarrollo de los modelos matemáticos, sobre todo en los modelos no lineales, está en desarrollo, es decir, todavía no están las matemáticas suficientes para expresar grandes problemas sociales, ¿no? Entonces, digamos, un desarrollo actual, es un área que se está generando y creo que eso también lo hace aún más interesante. Entonces, insisto, no se trata de tumbar o de eliminar lo que tenemos, sino se trata de complementar. Que un poco en la promoción de este webinario hacíamos referencia a si
Posner es historia o aún sigue vigente, ¿no? Un poco planteando el contraste que hay entre el análisis económico del derecho más tradicional o más clásico de Chicago y las modificaciones que está introduciendo la economía del comportamiento, ¿no? Sí, yo ahí sí estoy convencido. Posner es un autor extraordinario. Su papel en los 60s y después fue fundamental. Es realmente un pilar del movimiento, un padre fundador del movimiento. Sus últimas obras no son, y siempre fue crítico de la economía del comportamiento, porque trataba de necesariamente encuadrar las críticas dentro del modelo racional, un poco como defendiendo al hijo propio, ¿no? Pero insisto, yo creo que los modelos se complementan y se complementan muy bien para hacerlos más robustos y más potentes, que me parece que es lo que necesitamos a la hora de enfrentar nuestros problemas, ya sean nuestras preguntas teóricas o nuestros problemas profesionales en nuestra práctica. Entonces, ¿qué es el derecho? ¿Es un medio o es un fin? La verdad es que para mí es un medio para alcanzar algo más importante, que es el bienestar social. Por supuesto, también podemos entender que el derecho es un mecanismo para solucionar problemas de cooperación, problemas de acción colectiva que estamos llenos de ellos. El derecho es uno de los instrumentos que podemos tener presente para tratar de favorecer la cooperación positiva e inhibir la cooperación negativa. Es decir, queremos que la gente nos sumemos a causas que generan bienestar social y queremos romper la colaboración entre agentes en causas o en conductas que dañen a la sociedad, ¿no? Quiero favorecer causas relevantes y quiero evitar, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? La cooperación entre varios agentes para lograr un daño social en términos generales. Entonces, ¿cómo funciona el derecho? Esta es una pregunta que a mí desde el primer semestre de la carrera la tenía, y pues la verdad es que pasaban materias y pasaban semestres y pues sí me explicaban el derecho, pero no me explicaban realmente cómo funcionaba. O sea, cómo es que yo paso de tener un artículo en alguna norma y eso regular o intermediar la conducta de las personas. La teoría de los castigos, esta idea punitiva del derecho común y coincentivo, no me alcanzaba, porque simple y llanamente, si yo les pregunto a todos ustedes, uno, si conocen el conjunto de obligaciones jurídicas que los regula, la verdad es que no creo que uno solo de ustedes tenga completa precisión de cuál es el conjunto normativo, todas las obligaciones que les rigen, no creo que las tengan identificadas. Y dos, si les pregunto cuáles son las sanciones asociadas por el incumplimiento de todas esas normas, dado que no conocen el universo de las normas, por supuesto tampoco conocen la totalidad de las sanciones. Y sin embargo, se comportan de forma bastante alineada con ese cúmulo en general, ¿no? Y si pongo ejemplos muy puntuales, siempre a mis alumnos de la licenciatura les pregunto que si conocen la sanción por homicidio doloso. La verdad es que pocos la tienen clara, porque me van a decir que, bueno, depende de la legislación. Pero sin lugar a dudas, el grueso de nosotros no cometemos la conducta independiente de que no conozcamos la sanción. Entonces, hay algo que hace que nos comportemos de cierta forma diferente a solo la sanción jurídica. El CIDE hizo un par de estudios encuestando a personas privadas de su libertad o en reclusión, y una de las preguntas que les hacían es, o que se formulaban en el cuestionario, es si las personas conocían la sanción asociada al tipo penal por el cual fueron sentenciadas. Y un número muy alto, digamos, la cifra final dependía de cuál de los estudios, pero un número que nunca fue menor al 80%, manifestó que no conocía la sanción establecida en el derecho penal para la conducta por la cual fueron sentenciados. Entonces, digamos, esta idea de que el derecho solo funciona a través de la amenaza de la sanción, la verdad es que no alcanza para entender.
Entonces, ¿cómo funciona el derecho? Pues desde el análisis económico del derecho clásico diríamos a través de la creación de una estructura de incentivos y básicamente asignando o distribuyendo costos. Si ustedes piensan pues piensen en cualquier norma y identifiquen si asigna o no asigna un costo. Si yo pienso en cargas de prueba, por ejemplo, en términos procesales, pues por supuesto es una regla que asigna costos. ¿Qué costos? Los costos de informar al tomador de la decisión jurisdiccional sobre, digamos, tu pretensión, ¿no? Entonces, la carga de la prueba me parece que es fácil de identificar como un mecanismo de asignación de costos. Piensen en derechos de propiedad, piensen en, por supuesto, todo el régimen fiscal. Por supuesto, hay distribución de costos. ¿Quién debe de pagar por qué? ¿No? Entonces, en general podríamos decir que el derecho crea una estructura de incentivos, esto sin lugar a dudas, y que esa estructura de incentivos se aterriza en costos y beneficios para los destinatarios de las normas. Y es un poco de lo que hablaremos. Entonces, desde la perspectiva general del centralismo, el centralismo jurídico lo que nos diría es cómo funciona el derecho para la visión clásica del análisis económico del derecho. Y entonces, empiezo un diagrama de su lectura, digamos, de derecha a izquierda, es decir, del final de la historia hacia el principio de la historia. Entonces, yo tengo un resultado social. El que ustedes me digan, la tasa actual de homicidio doloso en nuestro país, la tasa de número de matrimonios en nuestro país, es decir, el indicador que ustedes quieran. ¿Cómo me explico ese indicador? El modelo clásico lo que nos diría es, pues ese resultado social es la sumatoria de las decisiones individuales de las personas, porque habíamos dicho que el individualismo metodológico. Entonces, el resultado social es la sumatoria de las conductas individuales. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo toma cada una de las personas esa decisión de cumplir o no cumplir con la norma? Bueno, pues lo hace a partir de la estructura de incentivos que esa norma está creando, es decir, cuáles son los costos y beneficios que la norma está generando para que el tomador de decisión, que es racional y es maximizador, tome. Y básicamente esta decisión aquí es, ¿cumplo o no cumplo con el supuesto normativo? ¿Cumplo o no cumplo con la norma? ¿Y dónde viene esta estructura de incentivos jurídicos? Pues viene de la norma, ¿no? Entonces, de mi sistema normativo se desprende esta estructura de incentivos. Esta estructura de incentivos la toma o la internaliza el individuo, hace un análisis costo-beneficio, toma una decisión y genera una conducta. Y la sumatoria de esas conductas es mi resultado social. Si yo quiero cambiar el resultado social por las razones que sean, ¿qué tengo que hacer? Pues sigo el mismo caminito, me diría el centralismo jurídico. Si yo quiero cambiar mi realidad social, tengo que cambiar la conducta de las personas. ¿Cómo cambio la conducta de las personas? Cambiando la estructura de los incentivos. Por supuesto, aquí hay que entender que hay que cambiar la estructura de los incentivos en la dirección y en la magnitud correcta, pero ahorita llegaremos a eso. ¿Y cómo cambio la estructura de los incentivos? Pues cambiando mi sistema jurídico. Por supuesto, para la economía, cuando hablamos del sistema jurídico, hablamos no solo de la creación formal de las normas, sino hablamos de la creación formal de las normas y la aplicación de las mismas. Si no hay aplicación, pues tengo un gran problema, porque entonces mi estructura de incentivos no va a ser igual a un sistema jurídico que sí se aplica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la brecha entre el derecho escrito y el derecho aplicado debe ser lo más corta posible. Nunca es cero, porque siempre hay ahí diferentes obstáculos, pero debe de ser lo más estrecha posible. Tristemente, en nuestro país, esa brecha es bastante amplia, ¿no? Entonces, hay una distancia muy importante entre el deber ser y el ser que experimenta nuestro sistema, que es parte de sus debilidades institucionales. Entonces, la estructura de incentivos se vuelve una piedra angular, porque es la que al final de cuentas, no quiero decir condiciona, pero sí intermedia la toma de decisiones y la realización de la conducta de las personas destinatarias de las normas.
Y entonces, tres elementos se vuelven fundamentales en la estructura de incentivos. Por un lado, la dirección, es decir, la norma está generando un beneficio o está generando un costo para las personas. Punto número dos, la magnitud, que esto lo entendemos como la intensidad por la probabilidad de que suceda, es decir, el pago esperado, que puede ser, insisto, positivo o negativo. Y un último elemento es la celeridad, que es cuándo recibo yo esa consecuencia, ese premio o ese castigo, cuándo sucede. Y todo esto tiene que ver. Si yo tengo un beneficio muy pequeño, que además tiene una muy pequeña probabilidad de que suceda a cambio de que cumpla con la norma, pues en realidad no tengo muchos incentivos para cumplir con la norma. Entonces, todo esto es parte de lo que se debe de cuidar a la hora de diseñar y de diseñar normas y de diseñar los procesos de implementación o de aplicación de las mismas normas. Pero resulta que, si ustedes leyeron a Kelsen también era muy claro de que el derecho no es el único sistema normativo que busca regular conductas. Está, digamos, los órdenes religiosos, está la moral, pero en realidad podríamos hablar de las normas sociales, este conjunto de reglas que las colectividades se dan desde una perspectiva o desde un proceso descentralizado de creación y descentralizado de aplicación que regulan conductas. Entonces, claramente podríamos decir que hoy en día en nuestras sociedades tenemos por un lado los sistemas jurídicos y por otro lado las normas sociales y cada uno genera una estructura de incentivos. La relación entre estas dos es fundamental. Si estas dos estructuras de incentivos se alinean, entonces se refuerza el incentivo del sistema para la conducta. Pero si estas dos chocan, entonces alguna de ellas va a prevalecer, porque no puedes cumplir simultáneamente con ambos mandatos cuando son contradictorios. Entonces, esto se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, aquí adelante les básicamente pongo qué pasa cuando yo entiendo que las estructuras sociales y jurídicas son complementarias o son sustitutas. Cuando son complementarias, supongo los mismos, por supuesto, supongo los mismos ámbitos de validez de las normas, pero mantengo un mismo contenido material, es decir, las dos normas, la jurídica y la social, o prohíben o incentivan la realización de cierta conducta. Es decir, tienen la misma dirección. Cuando son sustitutos, decimos que no tienen los mismos ámbitos de validez, pero tienen diferente contenido material y es ahí donde chocan. Entonces, en un lado se refuerzan, pero en el otro se erosionan o se contraponen y eso genera problemas porque supones mayores costos de, por ejemplo, de implementación o de aplicación de las normas para lograr niveles iguales de eficacia de la norma. Entonces, esto es fundamental. Entonces, piensen, por ejemplo, lo grave que en México tengamos como norma social, si me permiten sintetizar, esta idea de que el que no tranza no avanza. Y por otro lado, tenemos todo un conjunto normativo que básicamente nos dice que no transemos en ese sentido, sino que simplemente generemos cooperación a partir de los supuestos de la norma. Entonces, cuando yo tengo esta tensión, tengo un problema necesariamente de eficacia y voy a tener un problema de costos de implementación que van a ser importantes para el sistema. Entonces, hasta ahorita lo que diríamos es la economía neoclásica, el análisis económico clásico, lo que nos diría es el individuo que vamos a analizar es a lo que llamamos el Homo economicus. Esto viene de la Escuela de Chicago. Suponemos la racionalidad y la maximización. Suponemos que la toma de decisiones se hace a partir de la utilidad esperada, es decir, esta idea de magnitud por probabilidad, y es así como tomo mi decisión a partir de un análisis beneficio. Realizo la conducta si ese análisis costo-beneficio es positivo, no realizo la conducta si ese análisis costo-beneficio es negativo. Es decir, si mis costos son superiores a mis beneficios, no realizo la conducta. Si mis beneficios son mayores a mis costos, sí realizo la conducta. Pero esta es una visión limitada.
no nos alcanza a explicar lo que está pasando. Y aquí es donde entra la economía del comportamiento. La economía del comportamiento dice, no, ¿sabes qué? Tengamos cuidado, porque en realidad ese proceso de toma de decisiones no es tan sencillo y de hecho no es así como lo estás diciendo. Por un lado, importa el contexto en el que tomas la decisión, esta idea de la arquitectura de las decisiones, pero por otro lado, las personas no son como las describe tu modelo. Entonces, la economía del comportamiento se preocupa no por cómo las personas deben de tomar decisiones, que es un poco lo que está detrás de la escuela neoclásica, sino cómo realizan realmente su toma de decisiones, ¿no? Entonces, pasamos de la utilidad esperada a la teoría de los prospectos, por ejemplo, como entendimiento de cómo tomamos decisiones. Pasamos de suponer maximización y racionalidad absoluta a entender que tenemos sesgos cognitivos, que usamos heurísticas, que además evolutivamente estamos preparados para eso y evolucionamos para utilizarlas. Y por otro lado, tenemos capacidades limitadas, ¿no? Dependiendo de los contextos de las personas, tienen diferentes capacidades, y eso también lo sabemos desde las neurociencias, tienen diferentes capacidades cognitivas para tomar decisiones. Y dado que nuestro cerebro es un mecanismo de predicción, nuestras experiencias pasadas condicionan de forma muy importante nuestra toma de decisiones futura. Entonces, ahí otra vez se empiezan a poner problemas de responsabilidad, por ejemplo, jurídica. Si tú fuiste sometido a un contexto que preparó a tu cerebro para tomar ciertas decisiones, y buena parte de esas decisiones no fueron mediadas por procesos conscientes del individuo, ese individuo sería responsable o no sería responsable de esa decisión. Y es un área fascinante de estudio y de discusión y creo que eventualmente de modificación de ciertos supuestos de asignación de responsabilidad jurídica en nuestros sistemas. Y por supuesto, pasando por el penal, pero trasciende a otras áreas de asignación de responsabilidad. Es decir, somos responsables de las decisiones que toman, no quiero decir que toman nuestro cerebro como entidad ajena, pero que tomamos de una forma no consciente o no somos, ¿no? Y es ahí donde creo que hay todavía mucho que se debe decir y todo el componente de la neurociencia aplicada al derecho, digamos, tiene esa vertiente como una de sus áreas de investigación. Entonces, la economía del comportamiento, insisto, pega al menos a 2 de los 4 fundamentos o supuestos básicos del análisis económico del derecho, y creo que esto es relevante. Entonces, ahora tenemos que la conducta de las personas no solo nos la explicamos como lo hacía la Escuela de Chicago, sino la economía del comportamiento y las neurociencias nos dan otra serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Las heurísticas y los sesgos, por un lado, las capacidades cognitivas y conductuales desde las neurociencias, y las emociones y la moralidad que también median nuestra toma de decisiones. Esto se ha estudiado mucho desde la psicología social y desde y dentro de la psicología social, la psicología de la moralidad, ¿no? Que otra vez empiezan a entender, y aquí los sistemas duales también están claramente marcados, igual que en la parte de las heurísticas, de cómo es nuestro cableado neuronal y cómo funciona nuestra toma de decisiones, ¿no? Y aquí hay muchísimas cosas desde la biología evolutiva que hoy en día se toman en cuenta para la construcción de estos modelos. Entonces, se fijan, esta idea de que el derecho es una ciencia cerrada y autosuficiente, la verdad es que para mí eso está clarísimo que no es así. El derecho se beneficia enormemente de incorporar otras visiones a los fenómenos que quiere abarcar. Entonces, a mi idea original de que la estructura de incentivos depende de la dirección, la magnitud y la celeridad, le agrego que también toda la parte de los mecanismos de toma de decisiones reales con los cuales operamos, nuestras capacidades cognitivas con las cuales tomamos esas decisiones y los contextos en los que tomamos esas decisiones importan.
Y con la complejidad vamos a agregar que además de esto, es importante ver qué decisiones toman los que están cerca de nosotros, porque hay un contagio y hay una influencia, y digamos, demostradísima de las personas y de las decisiones que nos rodean sobre nuestras propias decisiones y nuestras propias conductas. Digamos, aquí simplemente rápido decir que cuando tengo incentivos, hay que cuidar que los incentivos jurídicos y los incentivos sociales vayan en el mismo camino. Y también, si yo decido incentivar de cierta manera, tengo que tener cuidado de que ese incentivo no se me regrese generando un incentivo perverso en otro lado. Por poner un ejemplo aquí, hay un estudio muy interesante sobre donación de sangre en Estados Unidos, en donde había escasez de sangre, entonces se pensó que generar un incentivo de generar un beneficio, un pago por la donación, iba a aumentar las cantidades de sangre recibida. Y en realidad lo que pasó es que disminuyeron las cantidades, y eso básicamente el efecto que tuvo es que cuando la donación de la sangre era gratuita, los donantes generaban un valor social por la donación, recibían un premio social por la donación, y ese premio social se erosionó cuando el premio fue pecuniario, ¿no? Entonces, la lógica sencilla de decir, si tengo un problema de escasez, le asigno un precio positivo y eso va a hacer que la gente done más. Ahí fue claramente demostrado que no necesariamente es cierto. Entonces, la estructura de incentivos hay que entenderla muy bien antes de empezar a tratar de experimentar y alterar los incentivos. Entonces, 4 factores importan en la capacidad que tiene el derecho, ¿no? Por un lado, las normas tienen que ser comunicadas de forma clara. Si yo no entiendo y no conozco mis obligaciones, la probabilidad de que las cumpla pues es baja o es aleatoria, ¿no? No hay un acto de agencia o de intención de cumplir o de no cumplir, simplemente será un accidente cualquiera de esos dos resultados. Entonces, comunicar las normas es importante. Por supuesto, los premios y los castigos son relevantes, pero aquí desde una perspectiva amplia, es decir, incluyendo los sociales y los jurídicos, esta parte del sistema. Las influencias a las cuales me enfrento son relevantes. Si yo veo que todos a mi alrededor incumplen el derecho, tengo incentivos a incumplir el derecho, ¿no? Si yo a mi alrededor veo que todos cumplen el derecho, tengo incentivos más fuertes sociales a cumplir con el derecho. Entonces, el contexto del cual nos rodea es relevante. Y por último, pues está toda la parte de capacidades personales para tomar y procesos personales de toma de decisiones. Entonces, estos serían los 4, digamos, factores que al menos Friedman reconoce como fundamentales para entender el impacto que el derecho pueda tener en la conducta de las personas. Pero además, no todas las personas son iguales. Entonces, Feldman es un autor que hace Behavioral Economics aplicado a la ética. Es un autor fascinante. Básicamente lo que dice es, bueno, pero es que además de eso, además de esas complejidades que ya vimos, pues no todas las personas son iguales. Entonces, él dice que hay al menos 3 tipos de personas, y esas 3 tipos de personas se incentivan o se desincentivan desde el derecho de forma diferente, porque conciben diferente el mandato jurídico. Entonces, ahí hay una complejidad adicional para crear normas adecuadas. Si hasta ahorita traíamos la complejidad de crear estructuras de incentivos realmente eficaces, ahora resulta que hay una relatividad de esa eficacia, es decir, no el mismo incentivo no va a lograr el mismo resultado en los diferentes tipos de personas, al menos en esta tipología. Entonces, crear normas, y aquí sí hago un spoiler, crear una buena norma, por supuesto, no es sencillo, es bastante complejo. La probabilidad de equivocarte es muy alta, por eso hay que tener procesos de creación de normas muy cuidados.
Y aquí cuando hablo de normas, me refiero a cualquier tipo de norma, desde la norma más general hasta la norma más individual. Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, una norma perfectamente individualizada debe de identificar a qué tipo de destinatario, qué características tiene su destinatario, y en ese sentido se vuelve más claro cuál es la estructura de incentivos adecuada. Una norma general va a tener el problema de tener simultáneamente varios tipos de destinatarios o destinatarios con diferentes características, y por lo tanto puede que requiera diferentes tipos de estructura de incentivos. Por eso ya hay autores que hablan de la creación individual de normas, y eso a su vez mete un problema a un principio general del derecho que hasta ahora ha estado vigente. Pero dice, bueno, si yo logro crear normas que atiendan directamente a las características de cada persona, la probabilidad de eficacia aumenta significativamente. Por supuesto, arma otros pequeños problemas desde la ciencia jurídica, de qué tanto nos gustaría estar creando normas individualizadas, ¿no? Como norma, como mecanismo general de regulación. Pero bueno, simplemente esto está ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo incorporo? Porque hasta ahorita he estado viendo al derecho como islas de individuos a los cuales tengo que incentivar. Pero ¿qué pasa cuando yo adopto una visión más sistémica? Cuando pienso que la interacción entre diferentes agentes genera la emergencia de características. Si ustedes ven, por ejemplo, una colmena de abejas, se van a dar cuenta que son sistemas horizontales. No hay realmente un liderazgo en una colmena de abejas. Aún la llamada abeja reina no tiene capacidades de decisión o de organización más allá de solo realizar sus actividades. Lo fascinante de estos organismos es que su interacción, de alguna manera, y digo de alguna manera porque la forma en la que se organiza una colmena de abejas es diferente a cómo lo hace, por ejemplo, una comunidad ay, se me fue el nombre, de hormigas, perdón. Es bastante diferente cómo se organizan, pero coinciden en que son horizontales, no hay un liderazgo, o sea, no hay una verticalidad, pero la emergencia de la interacción de muchos elementos genera un orden, ¿no? Que es algo fascinante de explicar. Entonces, la economía neoclásica básicamente parte de la idea de sistemas y modelos lineales. La economía de la complejidad parte de sistemas y modelos no lineales, y eso genera cambios completamente diferentes de entendimiento. Entonces, en un modelo lineal, lo que asumimos es que tenemos una causa que genera un efecto, ¿no? Y entonces digamos, trazamos esa línea. Y nos gusta mucho pensar así porque es relativamente fácil. Siempre estamos buscando cuál es el elemento que explica que algo sucedió, ¿no? Entonces, asumimos en el modelo del centralismo jurídico, asumimos que con que yo altere la estructura de incentivos, voy a alterar necesariamente la conducta. Y eso tiene sus problemas. En los modelos no lineales, asumimos que hay multicausalidad. Entonces, asumimos que una conducta, por ejemplo, depende de diferentes influencias o de diferentes variables, y debo de entender esas relaciones para tratar de alterarlas adecuadamente. Por supuesto, los modelos no lineales son mucho más complejos, no solo de expresar matemáticamente, sino inclusive de abstraer y modelar, ¿no? Pero ahora con las ciencias computacionales, la verdad es que estos modelos han sido sumamente exitosos para primero entender y después diseñar mecanismos de intervención en estos sistemas, ¿no? De hecho, ya, digamos, todos los programas académicos de ciencias sociales computacionales se están volviendo muy demandados precisamente porque desde las ciencias sociales se está buscando que los egresados tengan mecanismos, digamos, de modelaje y de uso de tecnologías más relacionadas con la computación y con análisis estadísticos y con análisis
precisamente de creación de modelos de agentes o diferentes formas de tratar de abstraer y de prever, primero de entender y después de modificar sistemas complejos. Entonces, volviendo a nuestro modelo, ¿dónde nos pega o dónde nos influye la economía de la complejidad? Pues básicamente en entender que los modelos no son lineales, entonces no puedo suponer que hay esta causa-efecto única o univariable. Y por otro lado, entender que como los sistemas son dinámicos, los individuos o los agentes en un sistema van aprendiendo. Y eso es importante. Ese aprendizaje a veces genera feedbacks positivos y a veces genera feedbacks negativos. Y necesitas de ambos en los sistemas. Aquí positivo y negativo no quiere decir bueno y malo, simplemente quiere decir el tipo de consecuencia que genera. Tú necesitas en tus sistemas, para que tengan cierto equilibrio, ciertos feedbacks positivos y ciertos feedbacks negativos para que el sistema se mantenga controlado. Y esta idea que es fundamental de que emergen características que no las encuentras, o sea, emergen características en el sistema que no las encuentras en los elementos individuales. Entonces, si pensamos en redes, por ejemplo, ya no pensamos en individuos, sino pensamos en redes, pues tenemos diferentes topologías o topologías de redes. Y la pregunta es, ¿cuál es más exitosa para difundir información y cuál es más exitosa para contagiar conductas? Si yo quiero generar, piensen por ejemplo en cosas sencillas como el uso del cinturón de seguridad en los autos. ¿Cómo puedo generar un sistema normativo y un sistema social que maximice la probabilidad de que la gente utilice el cinturón de seguridad y además hacerlo al menor costo posible? Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los cinturones de seguridad se empezaron a introducir en los 50 y era optativo que el que comprara el coche decidiera si lo quería con o sin cinturón de seguridad. Y hoy en día, pues ya no solo es obligatorio para los fabricantes de los autos, sino hay una sanción asociada para quien conduzca sin utilizar el cinturón de seguridad. Por supuesto, entre una cosa y la otra pasaron casi 70 años. Y por supuesto hubo esfuerzos muy relevantes desde la regulación y también desde las normas sociales para crear ese resultado. Entonces, nuevamente, el derecho empezamos a verlo, si se fijan, primero como una norma expresada en letras, ¿no? Formalmente. Después empezamos a entender que lo podemos ver como un mercado. También ahora vemos que lo podemos entender como una red de interacciones de individuos y por supuesto con diferentes capas y con diferentes niveles y de tipos de relaciones. Entonces, esta es la visualización, por ejemplo, de un proyecto que hicimos y esto es una red que hicimos a partir de identificar variables de relaciones jurídicas entre agentes y consecuencias que generan. Entonces, para que vean un poco cómo se ve un fenómeno jurídico abstracto, en este caso modelado en una red, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, para mantenerme en tiempo, es importante decir que imponer orden en cualquier sistema requiere energía, para nosotros requiere costos. Entonces, si queremos tener sistemas sociales, necesitamos invertir en esos sistemas, ¿no? Entonces, el análisis económico del derecho es una guía. Si usamos teoría de juegos, podemos empezar a entender qué es lo que pasa, ¿no? El dilema del prisionero es un modelo muy sencillo, pero es un modelo muy poderoso en el cual se enfrenta el interés individual contra el interés social, ¿no? Y es bien interesante de usar, porque si yo hago un modelo de un dilema del prisionero y pongo n número de jugadores, pues en realidad tengo la tragedia de los comunes, y la tragedia de los comunes nos explica los problemas de acción colectiva. Y entonces podemos explicarnos, por ejemplo, fenómenos como la no acción o la acción
dentro de las políticas de combate al cambio climático, ¿no? O, por ejemplo, a problemas transnacionales. Entonces, estos modelos sencillos nos permiten tener claridad sobre alcances, por un lado, de los problemas que estamos viendo, pero también para diseñar intervenciones más eficaces. Y también nos deja claro que cumplir con las normas tiene un costo, pero incumplir las normas también tiene un costo. Pero, digamos, cumplir las normas tiene un costo y un beneficio, y no cumplir las normas puede tener también un costo y un beneficio. Y entonces, el sistema tiene que asegurarse que la cooperación, o es decir, el cumplimiento de las normas, genere los incentivos adecuados para que la gente cumpla con las normas. Si el sistema está generando incentivos para que la gente no cumpla con las normas, lo que se va a ver es precisamente lo que vemos en buena parte de países hoy en día, que es altos niveles de incumplimiento de sus sistemas normativos. Entonces, ¿por qué? Pues básicamente porque su estructura de incentivos lleva a eso. Y otra de las cosas que hay que tener también siempre presentes es que los modelos clásicos asumen que las normas se cumplen o se implementan de forma gratuita o de forma inmediata. Y eso tampoco es cierto. En realidad lo que tenemos son diferentes niveles y podemos tener problemas de segundo orden cuando no generamos incentivos suficientes para que los órganos del Estado implementen adecuadamente las normas. Entonces, por un lado tenemos problemas de primer nivel para que los individuos cooperemos o no cooperemos, y después tenemos problemas de segundo nivel para que los llamados a hacer la aplicación de las normas lo hagan correctamente, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, este modelito en particular del dilema del prisionero incorpora a 3 jugadores, incorpora a 2 particulares y al funcionario público llamado a generar o llamado a aplicar la norma correspondiente. Entonces, dicho todo esto, ¿qué debe hacer el derecho? Pues debe crear una estructura de incentivos adecuada. Para crear una estructura de incentivos adecuada, hay que tener un entendimiento mucho más profundo por un lado, de las relaciones y de los individuos o de los agentes y de los vínculos que están generando en ese sistema. Y es ahí donde mi llamado es a profundizar y ampliar las metodologías con las cuales queremos abstraer, queremos comprender y después nos apoyamos para mejorar, para redefinir procesos o normas en un contexto jurídico. Entonces, mi invitación para ustedes es pasar de tener esta visión del derecho a después tener una visión de mercado, de microeconomía, y después tener una visión de sistemas complejos. Entonces, creo que este camino supone, insisto, capas, pero supone un entendimiento mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más integral, que permite, por un lado, diagnosticar mejor y, por otro lado, tener mejores herramientas, mejor entendimiento para diseñar la intervención o para diseñar la norma que esté llamada a resolver un problema, ¿no? Entonces, termino con esta cita, ¿no? que me gusta mucho. Los modelos clásicos nos dan una visión de personas inteligentes en situaciones increíblemente sencillas, mientras que el mundo real implica personas sencillas que se enfrentan a situaciones increíblemente complejas. Mi llamado es precisamente a partir de entender que las personas en sus contextos deben de tomar decisiones que muchas veces son profundamente difíciles de tomar. Diseñemos, por un lado, las herramientas y las teorías para entender mejor, por un lado, a las personas y a los contextos que enfrentan, y por otro lado, mejoremos la forma en la cual estamos diseñando nuestras intervenciones en esos mismos sistemas. Porque me parece que al menos en nuestro país, los datos lo que nos dicen es que no estamos o no hemos hecho bien la tarea. Nuestro sistema jurídico
y por supuesto nuestro sistema social no está dando los resultados que queremos. Los niveles que enfrentamos hoy de violencia son un claro ejemplo de que hay algo que no se está acabando de hacer bien. Y por supuesto, insisto, no hay una variable que explique todo el fenómeno. Si se fijan, mi propuesta y mi discurso ha sido, necesitamos encontrar todas las variables que son relevantes para resolver estos problemas. Entonces, yo les agradezco mucho su atención y aprovecho para invitarlos al curso que había anunciado el doctor Chopa. Es Análisis Económico Conductual del Derecho. La idea es iniciar el 15 de mayo. Son 6 sesiones. Es un curso diseñado a partir de una idea de intuición. No quiero formalizar modelos como tal. Entonces, no hay requerimiento de tener bases de microeconomía o bases de cálculo o bases de econometría. No. Es intuitivo. La idea es que podamos construir a partir de las experiencias profesionales de cada uno de ustedes cómo aplicar, cómo jalar los modelos y cómo poderlos empezar a aplicar en su día a día. Entonces, espero verlos por allá. A mí me encuentran en mi correo electrónico o en redes sociales. Y nuevamente, muchas gracias a IntelliJuris por la invitación y al doctor Chopa por también la invitación personal. Muchas gracias, Dirk, por esta charla. Un ejercicio bien interesante y un esfuerzo muy notable por concentrar en estos pocos minutos que tenemos una exposición sobre los problemas fundamentales que hay en el tema. Veo a queridos colegas y amigos entre los participantes y por supuesto la invitación a que puedan ustedes profundizar sobre estos temas que ha tratado Dirk en este curso que estaremos anunciando en los días próximos y por supuesto esperemos vernos por acá. Muchas gracias, muy buenas noches. Le pasaremos sus preguntas a Dirk y seguramente tendrá posibilidad de desarrollarlas con mayor detenimiento. Y a todos ustedes, pues muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. Dirk, por favor, descansa y nos estaremos viendo los próximos días. Gracias, hasta luego.